personas jurídicas y naturales, abogado por la Universidad Nacional, con estudios de maestría en Derecho y mención en Política Fiscal y Tributación en la misma casa de estudios. Segunda especialidad en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima. Es docente universitario y expositor en su arte de capacitación. Le solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Si desea contestar una llamada, pueden hacerlo en el corredor para evitar interrupciones. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas, con la final de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha va a encontrar la salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, nos presentamos al abogado Mario Antonio Bustinza Robles, para el cual pedimos. Muy buenos días, estimados usuarios presentes a través de la virtualidad. Pues bien, hoy nos tocó conversar un poco sobre el tema de asociaciones. Bueno, segundos actos y por qué no también debes conversar también de su acto constitutivo, porque finalmente se entendería la conversación debe ser de una manera sistemática. Uno no puede dejar de hablar de una manera excluyente uno del otro. Pues en principio, el derecho de asociarse es un derecho constitucional. Nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna establece como derecho fundamental de la persona en su artículo segundo el derecho de asociarse. Y de esta manera también existe la posibilidad, y lo señala nuestro Código Civil a partir del artículo 80 y siguientes respecto, o 76 y siguientes respecto de la forma como uno puede asociarse. Dentro del abanico de posibilidades de los tipos de personas jurídicas, el Código Civil te establece la posibilidad de asociarte como una asociación, como una fundación, como un comité, como comunidades campesinas y nativas, pero también existe la posibilidad, mediante leyes especiales, de poder asociarte como un CAFAE, un subCAFAE, clubes deportivos, cooperativas, un sinnúmero de posibilidades que nos da y nos brinda nuestra legislación para poder organizarnos, tanto personas naturales, personas jurídicas y la combinación de estas. Pues bien, es importante indicar que lo que aparece inicialmente en las diapositivas en realidad solo es un elemento de apoyo a lo que voy a conversar con ustedes, que va a ser completamente amplio y seguramente, y de hecho estoy seguro, va a ser más enriquecido con la participación de ustedes, con sus preguntas, comentarios o recomendaciones, de ser el caso. Estamos aquí para hacer una especie de intercambio de conocimientos, porque tanto nosotros como por el otro lado, de parte de los usuarios, también existen muchas posibilidades de poder dar alguna información y esto se ve, y es tan rico el derecho porque se ve también y es un enriquecimiento de ambos lados. Pues bien, hay una base legal, existen bastantes normativas establecidas, no solamente la Constitución Política del Estado, sino también el Código Civil, el reglamento, el texto único ordenado, el Reglamento General de los Registros Públicos, y un carácter de sinnúmero de leyes que por eso precisamente cuando conversábamos inicialmente en esta capacitación, les decía pues las formas de asociarse, ¿no? También existen leyes espaciales, como los que les dije, la de cooperativas, la de clubes deportivos, las de organizaciones sociales de base, estas organizaciones de base, OSBs, conocidas también como comedores populares, clubes de madres, eh, vasos de leche, y todos ellos pues finalmente dan toda esa posibilidad de asociar. Pues bien, uno de los elementos importantes en una asociación es la voluntad de asociarse. Y esta voluntad de asociarse se da en su acto constitutivo, donde mínimamente debe establecerse tres elementos. La voluntad de constituir una asociación. Dos, las normas que van a regir internamente a estas, que se llaman estatutos sociales. Y tres, quiénes son los encargados de llevar a cabo todo estos lineamientos que establece el estatuto. En este caso son
de los órganos de gobierno, que son en primera instancia como máximo órgano la Asamblea General o juntas directivas o consejos directivos y demás órganos apoyos que posiblemente establecerá el estatuto, posiblemente un comité educativo, un comité electoral y bueno, un consejo de vigilancia, posiblemente dependerá de cada organización señalar quiénes van a ser sus órganos de dirección, de apoyo, etc. Pues bien, bueno, esto, acá, por ejemplo, hay una resolución del tribunal que señala respecto de los efectos de la inscripción. La 582 que dice los acuerdos adoptados válidamente por la Asamblea General son oponibles a los asociados a partir de la fecha de su adopción y a los terceros desde que se inscriben en el registro respectivo. Se me viene una pregunta acá posiblemente. ¿Desde cuándo surte efecto, por ejemplo, una modificación estatutaria? Siguiendo la línea acá de los efectos de la inscripción, se entendería que internamente para los asociados desde el momento de su aprobación. Sin embargo, para efectos de terceros, para la publicidad, sería al momento de su inscripción. Salvo que el propio estatuto indique que estos surtirán efectos desde el momento de su inscripción. Entonces, si esto es así, inclusive para los asociados, esta va a surtir efecto no solo con su aprobación, sino que necesariamente tendrá que recibir un requisito, una condicio sine qua non, que es la inscripción registral. Pero eso de quién depende? Pues del propio estatuto, que lo va a regular. Conforme vamos avanzando, se van a venir preguntas al aire. Como se trata realmente de segundos actos, acá en estas diapositivas hay un montón de resoluciones del tribunal que he considerado para ampliación de las mismas, es decir, para ampliación de la conversación que estamos teniendo ahora. Así que, por lo tanto, no voy a hacer un seguimiento total del tema, sino que simplemente lo que podamos poder entender. El tema es segundos actos, no es acto constitutivo, pero siempre va ligado una a otra. Por ahí también me salen algunas preguntas adicionales y que posiblemente ustedes van con el transcurso de la conversación se van a poder dar respuesta inmediata o si no nosotros la damos acá de manera verbal de acuerdo a lo que ustedes también vayan ampliando. Por ejemplo, hablábamos de órganos de gobierno, Asamblea General, Consejo Directivo. Les pongo un caso. El último presidente del Consejo Directivo de la asociación se encuentra ausente o se niega a convocar a una Asamblea General. La pregunta es, ¿se puede celebrar la Asamblea General? Reitero, el último presidente del Consejo Directivo de la Asociación se encuentra ausente, falleció o se niega a convocar. ¿Se puede celebrar una asamblea? Pues en ese supuesto se debe verificar si el estatuto le otorga a algún órgano la facultad de convocatoria para poder adoptar dicho acuerdo, o si algún directivo cuenta con la facultad de reemplazar al presidente. Por ejemplo, en algunos casos el propio estatuto se señala que ante la ausencia del presidente, quien convocará será el vicepresidente. Debe existir el caso del vicepresidente o la figura del vicepresidente, posiblemente lo diga el tesorero, posiblemente el secretario, o si no, la participación conjunta del presidente y secretario. Pero habría que indagar previamente qué es lo que regula las normas estatutarias. En caso contrario, deberá celebrarse una asamblea de tipo universal, donde cuando existe una asamblea universal, inclusive, para lo que hablamos de segundos actos, no se presentan constancias de convocatoria, tan solamente la constancia de quórum. Entonces, esto conforme a lo que establece el artículo 64 del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas. Entonces, de no poderse optar por ninguna de estas dos vías, solo le quedaría la posibilidad de una convocatoria judicial. Bueno, es una de las preguntas que posiblemente se dan en el transcurso o en el transcurrir diario del ejercicio de la Asamblea General, ¿no? En sus actividades. Una pregunta por ahí que se me viene al aire también es si el lugar de la celebración de la Asamblea General no tiene numeración. ¿Qué sería en estos casos? Es decir, por ejemplo, se lleva en la calle Los Alicios, sin número.
Y si uno se da cuenta que a verificar la calle de los Alicios tiene 5 numeraciones. Entonces, esa no indicación o esa no precisión también daría como resultado que caiga una Asamblea General por la no indicación exclusiva en la nomenclatura, la dirección exacta de llevarse a cabo la Asamblea General. Eso, entonces, de conformidad con el inciso C del artículo 51 del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas, que dice, al efectuar la convocatoria se debe, es un imperativo categórico, brindar información suficiente sobre la ubicación. Muchas veces en las comunidades campesinas, por ejemplo, te dicen si llevará a cabo el lugar en el local de la comunidad. Y si el local de la comunidad, por ejemplo, es única, no hay forma en que se pueda llevar a cabo entonces en otro lugar. Entonces, donde se toma en cuenta que es la única, y el local comunal es único, exclusivo, y dentro de su circunscripción no habría forma, y eso sería la forma más clara de poder decir, ¿sabes qué? Está bien convocado. Pero en una ciudad como, por ejemplo, nuestra metrópoli, existen calles, avenidas, numeraciones del 1 al 20, a la cuadra 20, entonces definitivamente uno no podría decir en la avenida tal, sin decir con la precisión, inclusive hasta en un edificio de una propiedad horizontal, si son de 20 pisos, podría indicar en la dirección tal, sin indicar el departamento de qué piso pertenece. También todo eso, esa falta de precisión, significaría que se podría caer la Asamblea General y sus acuerdos definitivamente. Por ahí, otra pregunta que posiblemente se da, y eso en el transcurrir del día a día, en la calificación de los títulos, cuando el mandato del último consejo directivo ya venció, feneció, porque te dice, por ejemplo, el estatuto que son 2 años, del año 2020 al 2022, estamos 2024, puede convocar a asamblea para nombrar apoderados o posiblemente acordar ahí la venta de algún bien mueble o inmueble, se podrían llegar a adoptar acuerdos cuando el mandato del último consejo directivo ya feneció. Pues no, no es posible si este ya feneció, porque según el artículo 47, segundo párrafo, de la segunda disposición transitoria del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas, señala que el presidente del último consejo directivo inscrito solo se encuentra legitimado para convocar a una asamblea eleccionaria, aun cuando haya vencido su periodo, salvo que establezca el propio estatuto que exista continuidad de funciones hasta que se elija un nuevo consejo directivo. Entonces, si esto es así, la posibilidad de poder adoptar acuerdos diferentes a la elección de un nuevo junta directiva, un nuevo consejo directivo, se apertura, porque te da la posibilidad de continuar en funciones hasta que se elija un nuevo consejo directivo. Inclusive, algunos son más precisos, no solo hasta que se elija, sino hasta que se inscriba al consejo directivo. Las precisiones siempre son importantes, por eso el estatuto, como una norma fundamental interna de estas personas jurídicas como asociaciones en el caso concreto, es importante verificar cuál es el contenido de la misma para poder tomar decisiones y adoptar acuerdos válidos. ¿Ok? Por ahí otra pregunta. La asociación lleva varios años sin realizar elecciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a pasar indistintamente para que puedan leer lo que quieran leer, lo que señala acá la diapositiva. Como les digo, yo voy posiblemente un poco más allá de lo que señalan las diapositivas. Esto significa que las diapositivas van a ampliar un poco más de lo que posiblemente conversamos o tengan mayor información y literatura para ustedes mismos, ¿no? Les puede ayudar en el devenir diario de su ejercicio. Bueno, reitero la pregunta. La asociación lleva varios años sin realizar elecciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en principio se debería convocar a una de acuerdo con acuerdos válidos. Recuerden que hace poquito estábamos conversando que el presidente, independientemente que haya vencido su periodo de mandato, y si este no se encuentra regulado la continuidad de funciones, solo puede elegir a una nueva junta directiva o un nuevo consejo directivo.
Por lo tanto, esto, por ejemplo, se podría realizar. ¿Qué pasa si se eligen una junta directiva, no se inscribe, se elige otra junta directiva, no se inscribe? Entonces, para ello, el reglamento de inscripción al registro de personas jurídicas te señala una figura jurídica que es la de asamblea de reconocimiento. ¿Y cuál es el requisito de una asamblea de reconocimiento? Es que mínimamente han debido de pasar 2 periodos vencidos y que el presidente de este último consejo directivo, que sería el tercero, debe encontrarse vigente dentro de su periodo de mandato y este sería quien convocaría o en todo caso esta asamblea de reconocimiento. Es decir, requisito indispensable, 2 periodos vencidos y el tercero se encuentre vigente. Y ese que se encuentra vigente, ese presidente con facultad de convocatoria, sea quien finalmente convoque a la Asamblea General. Bueno, otra pregunta por allí que me viene es, posiblemente a veces ha podido dar o se ha podido pasar por la mente de muchas personas. En plena Asamblea General se corta la luz y se acordó seguirla en otro lugar. ¿Es eso válido? Se fue la luz, pues ya no hay forma de poder continuar, la gente va a sus casas, a sus domicilios, se rompe ahí la reunión. Es posible llevar a cabo, por ejemplo, a 2 cuadras, sí, hay luz. Vamos a llevarlo ya. Los acuerdos en esa asamblea, ¿serán válidos? Definitivamente modificar el lugar de la celebración, cualquiera que fuera el motivo, implica realizar una sesión en lugar distinto al que se convocó, lo que implica en todo caso una afectación indebida al derecho de los asociados. Y para ello existe una resolución del Tribunal Registral que es la 1052-2008, del 30 de septiembre de 2008, que les voy a justo indicar lo que expresamente señala dentro de toda su literatura, refiere la realización de la asamblea en un lugar distinto al señalado en la convocatoria, importa un defecto insubsanable que no puede ser ratificado, que no puede ser ratificado. Por lo tanto, así por más que se haya indicado, la asamblea diga, no, señalamos de manera universal, no, no es posible. Ya se convocó en base a una agenda y una dirección, no es posible realizar la modificación de eso. Muchos asociados, por ejemplo, también podrían vivir fuera de la ciudad de Lima. ¿Se puede celebrar la asamblea en una provincia diferente a la que te establece tu estatuto? Por ejemplo, tu estatuto te dice que es, su provincia es Lima, departamento de Lima, y realizan su asamblea general en Puno. Los acuerdos serían válidos si es que estos se llevan a cabo en una ciudad, una provincia diferente al que se encuentra regulado en el estatuto. Pues la respuesta es, las asociaciones podrán celebrar asambleas en lugares diferentes al lugar del ámbito provincial establecido estatutariamente como su domicilio, si es que el propio estatuto contempla expresamente la facultad de realizar sus sesiones en un lugar diferente. Y esto en aplicación del artículo 52 del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas. Ahora, ¿qué pasa si el domicilio que se estableció en el estatuto es Lima y se lleva a cabo pues en Juliaca? Definitivamente, en base a lo que estamos conversando, no podría llevar acuerdos válidamente. Pero ¿qué pasa si este es de carácter universal? Es decir, si todos han acudido, los asociados, con derecho a voto. Entonces, esa sería la excepción única, siempre y cuando sea universal. ¿Ok? Pues bien, ahora, otra pregunta por ahí. Estamos viendo casos concretos, ¿ya? Posiblemente sean un poquito más nutritivos que hablar de un reglamento, el artículo tal, el artículo tal. Posiblemente con la casuística se puede desarrollar poco a poco un poco las dudas y se puede resolver estas, ¿no?
Los asociados viven en diversos lugares del país y las elecciones se realizan simultáneamente en todos esos lugares. Se tiene que celebrar una asamblea o cómo. De conformidad con el artículo 86 del Código Sustantivo del Código Civil, la elección del Consejo Directivo es una atribución de la Asamblea General de Asociados. Por lo tanto, sea cual fuere el medio empleado y aun cuando no se hayan reunido de manera simultánea en un mismo lugar, al existir una manifestación de voluntad debidamente formada, cumpliendo los requisitos legales y estatutarios, por supuesto, se habrá realizado una asamblea. Así es que siempre y cuando se establezcan normas que sí se encuentren dentro de la normativa, o sea, siempre se realicen actos, siempre se encuentran dentro de la normativa estatutaria y no en contra de la legalidad, pues sí. Hay una resolución que es la 499 de 2003, señala expresamente que el proceso eleccionario constituye una asamblea general, aun cuando su celebración se dé en diferentes lugares y tiempos. Una resolución del Tribunal Registral, que es el segundo órgano encargado de la calificación a nivel registral. Por ejemplo, se convocó Asamblea General para las 5 de la tarde y a las 4:30, o sea, media hora antes, ya había el quórum requerido. ¿Se puede iniciar la sesión? Doctor, a mí me preguntó. Sí, pues, que necesariamente a veces esas son las preguntas y los cuestionamientos que se nos dan día a día. Se los traslado. Para esto, el Tribunal Registral también ya hubo pronunciamiento en ese extremo. La 163 del año 2007 indicó expresamente la realización de una asamblea general eleccionaria a una hora distinta de la que consta en la convocatoria equivale a una asamblea realizada sin convocatoria, por lo que los acuerdos adoptados en la misma son inválidos, lo cual constituye un defecto de carácter insubsanable. Entonces está claro, por más que exista un quórum establecido por norma y sea en un horario diferente al que se convocó, los acuerdos no son válidos. ¿Ok? Otro caso. El estatuto social establece que en caso de no haber quórum, se realizará la segunda convocatoria 3 días después como mínimo. Reitero, el estatuto establece que en caso de no haber quórum, se realizará la segunda convocatoria 3 días después como mínimo. La pregunta ¿es válido celebrar la asamblea en segunda convocatoria en el mismo día de la primera o al día siguiente? Recuerden que dice la premisa es, como mínimo para la segunda convocatoria, 3 días deben de pasar mínimamente. Pero lo quiero realizar el mismo día, la segunda convocatoria. O si no, solo al día siguiente, que es el caso que estoy planteando. ¿Serían válidos los acuerdos establecidos allí? También el Tribunal Registral en ese sentido se ha pronunciado mediante la resolución 113/2006. Y se los voy a leer. Pero en principio no es posible llevar a cabo esta, salvo que se trate de una asamblea de carácter universal. Y así expresamente lo dice la resolución en este extremo. Y se los voy a leer. No es válida la asamblea que se inicie antes de la fecha u horas previstas en la convocatoria, aunque cuente con el quórum exigido. Es inválida la asamblea en segunda o ulterior convocatoria que se lleve a cabo sin que transcurra el lapso previsto legal o estatutariamente, aunque se verifique que cuenta con el quórum requerido para ello, e incluso si el número de miembros presentes supera al quórum de la primera convocatoria. Consiguientemente, las asambleas de las personas jurídicas
llevadas a cabo en segunda o ulterior convocatoria resultarán válidas solo si se llevan a cabo respetando los plazos previstos en una y otra, salvo que se trate, lo que conversamos al inicio, de una asamblea universal. Espero que hasta ahí esté todo claro respecto de los procedimientos y preguntas que estamos haciendo y que inmediatamente estamos tratando de responderles. Otra pregunta que también se me viene por el tema de las casuísticas diarias que se dan. El estatuto establece que las elecciones requieran la conformación de un comité electoral. Pregunta, ¿puede celebrarse una elección sin contar con dicho órgano? Se dice el estatuto que debe, para la elección del Consejo Directivo, previamente se elija un comité electoral que se va a encargar del proceso eleccional. ¿Se puede prescindir de este comité electoral? Para ello también les voy a hablar con una resolución del Tribunal Registral, que es la 816-2008, del 1 de agosto de ese mismo año, que dice expresamente, la falta de elección o intervención del comité electoral previsto estatutariamente en el proceso de elección del consejo directivo de una persona jurídica constituye un defecto insubsanable que ocasiona la tacha de ti. Ahora, me gusta complicar un poco la vida. ¿Qué pasa si solamente existen dos asociados en esta persona jurídica? Solo existen dos, porque válidamente para que una asociación pueda continuar como tal, debe haber pluralidad de asociados, que es de dos a más. Pero eso es una regla general, ojo. Como dice Einstein, la ley de la relatividad. Nada es absoluto, todo es relativo. La pregunta por ahí se me viene a la mente. ¿Podría existir una persona jurídica regulada por el Código Civil que solamente se pueda constituir como una sola persona? Oye, si me estás diciendo que tiene que haber pluralidad, ¿cómo es que me vas a decir que como una sola persona? Pues sí les doy un ejemplo que sí existe la posibilidad de que una persona jurídica se constituya como una sola persona, es el caso de las fundaciones. Las fundaciones te dan la posibilidad de que se constituya por testamento, y como ustedes sabrán, el testamento es un acto jurídico unilateral por excelencia. Por lo tanto, sí es posible que se pueda realizar la constitución de una fundación por la sola manifestación de voluntad de una sola persona. Pues bien, así como en el caso de la pluralidad de socios, que habla la Ley General de Sociedades, mínimamente de dos a más, se puede dar el caso de una persona jurídica con finalidad lucrativa que se puede elegir solamente o se puede elegir por solamente una sola persona. Pues sí, las famosas empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL. Estamos hablando de personas jurídicas con finalidad lucrativa, o es en general. No estamos hablando de una persona jurídica por la Ley General de Sociedades. Pero aún así, existe la posibilidad de que el Estado, por el hecho de ser Estado, también puede generar la constitución de una sociedad por el solo hecho de ser parte él únicamente. No requiere de otros socios. También es otra excepción. Pues bien, solamente para hacer un parangón también. Ahora, la pregunta, de acuerdo a lo que estábamos conversando hace un momento, si el estatuto te regula la posibilidad de un comité electoral y realiza la Asamblea General o la elección de un consejo directivo sin la intervención de esta, existen sus excepciones también. Ha sido lo que he querido conversar hace un momento. Existen excepciones. Por ejemplo, si solo existen dos elementos, dos personas naturales que conforman la asociación, sería pues un poco independientemente que el estatuto te diga que deba previamente ser elegir un comité electoral, es que estos dos miembros solo del comité electoral sean miembros del comité electoral y ellos mismos se elijan como miembros del consejo directivo. Entonces, si es que ellos se eligen directamente como presidente y secretario, como junta directiva, solo existiendo dos, y en la constancia de convocatoria, en la constancia de quórum, perdón, sería explícitamente que solo existen dos asociados. Está de más decirle, no, te tacho el título porque no se eligió el comité electoral, pues previamente. Pero si somos las dos únicas personas, o sea, vamos a ser juez y parte. Entonces ahí sería una excepción a la regla para poder establecer que
No siempre es así. Ahora, existe un quinto presidente sexagésimo segundo pleno del Tribunal Registral que te establece lo siguiente. El comité electoral no constituye acto inscribible, sin embargo, se trata de un acto sujeto a calificación registral. Es un quinto precedente. Ahora, esto, a raíz de las modificaciones que hubo dentro de lo que son personas jurídicas no societarias, la cooperativa, a partir de la fecha, a partir de unos años atrás, recientes, ya sí se encuentra con la posibilidad de no solamente realizar la calificación, sino que esta también se tiene que consignar en el asiento registrado. Las cooperativas son, entonces son una excepción a esta regla general. Que sí, además de que se deba de calificar, estas deben formar parte del asiento registral y de su inscripción propiamente dicha. Otra pregunta, para que quede claro el tema. El estatuto señala que la convocatoria se realiza con 5 días de anticipación. ¿Qué pasa si por falta de tiempo se convocó a todos 4 días antes? El Tribunal Registral también señala en su resolución 328-2008 lo siguiente: el incumplimiento en el plazo mínimo establecido para la antelación con que deben publicitarse las convocatorias conlleva la nulidad de la asamblea de tal modo que no puede ser ratificada mediante otra asamblea. Claro, está muy claro. No solamente estamos hablando de horas, días de anticipación. Si es que estas no cumplen con la formalidad establecida en el estatuto, definitivamente estas no van a poder tener asidero registrado. Y así, otra pregunta en ese mismo sentido. Se acordó reelegir a directivos de la asociación por un tercer periodo de reelección. Y el estatuto establece que pueden ser reelegidos por un periodo adicional. ¿Es válido el acuerdo? Ya va en su tercera reelección, en su tercer periodo, el Consejo Directivo. Y el estatuto establece que puedan ser reelegidos por un periodo adicional. ¿Es válido el acuerdo? La resolución del 240 del año 2000 señala lo siguiente. Al señalar el estatuto que el Consejo puede ser reelegido por otro periodo, está limitando la reelección a un periodo. Pues si la voluntad de la Asamblea General hubiera sido establecer la posibilidad de reelección indefinida, no habría sido necesario expresarlo en el estatuto o en el supuesto de desear que constara expresamente esta posibilidad. Habría bastado con expresar que el Consejo Directivo podía ser reelegido o que podía ser reelegido por otros periodos y no como se consignó por otro periodo. Esa expresión por otro periodo definitivamente sí da la posibilidad de interpretar que solo es un solo periodo. No te da la posibilidad de decir eh, se podrá reelegir, o salvo que la propia normativa y la propia ley te indica es solo una sola reelección. Si eso es así, no es posible entonces establecer un acuerdo diferente al establecido estatutaria o legalmente. Hablando de la Asamblea Universal, que estábamos conversando hace un momento, basta que estén reunidos todos los asociados para que se pueda adoptar cualquier acuerdo. Estamos todos los asociados acá. Se estableció un acuerdo por una agenda definida de 2 puntos. Basta que estemos todos. Podemos adoptar un tercer punto no establecido en la agenda de convocatoria. ¿Qué opinan? De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas, para que una asamblea se constituya en universal, no basta con que todos los integrantes se encuentren presentes, sino que debe desprenderse el acta que todos ellos han brindado su consentimiento unánime, aceptando la celebración de la reunión y la agenda a tratar.
Entonces, definitivamente, habría que considerar que el hecho de ser universal también da la posibilidad de poder adoptar acuerdos. La asociación cuenta con pocos integrantes. Es lo que acabamos de justo hacer la pregunta, ya nos hemos adelantado. ¿Se puede prescindir del comité electoral si es obligatorio según el estatuto? ¿Pueden reelegirse los directivos aunque el estatuto lo prohíba? Pues bien, también hay otra resolución del tribunal que señala, la 1382 del año 2008, lo siguiente, y ya lo habíamos respondido hace un momento. Aun cuando la Asamblea Eleccionaria tenga la calidad universal, debe cumplirse con la previa elección del comité electoral cuando el estatuto así lo establezca, salvo que la elección de dicho comité resulte de imposible cumplimiento por no contar la asociación con más asociados que los que conforman la única lista para la junta directiva. Es lo que le acabamos de señalar hace un momento, sino que ahora, en base a una resolución del tribunal que es la 1382 del año 2008. ¿Quiénes deben firmar las actas de una asamblea general? El artículo 13 del reglamento de inscripción de registro de personas jurídicas señala que presidente, secretario y comité electoral existido. Pero ¿qué pasa si el estatuto te dice que además de ellos deberían considerar a dos asociados más? ¿Habría algún problema en ello? ¿Qué pasa si yo me excedo? No, que firmen todos los asociados asistentes. ¿Habría un problema con ello? ¿Estoy vulnerando lo que establece el estatuto? Pues no, estoy pecando en exceso, más bien no en defecto. Entonces, si esto es así, estamos cumpliendo también con la normativa expresa en el artículo 13, inciso F, que señala que el presidente y secretario deben de firmar. Pero si lo hacen los demás, no tengo ningún problema. Además de comité electoral inclusive. Es decir, no existe ningún inconveniente que esto se presente. Pregunta. Se presentó una única lista en una asamblea general. Una única lista para un miembro del consejo directivo. Podríamos considerar que queda automáticamente proclamada como ganadora o se requiere efectuar definitivamente las votaciones. Te dicen que debe haber dos o tres listas, pero no hay, solo se presentó una por los asociados que existen. ¿Se entenderá como ganadora ya? ¿O tiene que necesariamente realizarse las votaciones, que se proceda con la elección municipal? Pues definitivamente uno debe de cumplir con las normas que se establece en el estatuto. Debe de realizarse las votaciones tal cual se indica, hasta que sea esta, así sea una única lista, proclamada como tal. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si el número de asociados se requiere la mitad más o menos, son 10? ¿Qué pasa si se abstienen 6 y 4 se encuentran nulos? La posibilidad entonces de no elección, por más que sea una única lista, no es positiva. Consecuentemente, debe de realizarse una nueva asamblea. Hoy existe una resolución que es la 588 del año 2001, de la 19 de diciembre de ese mismo año. Dice, aun cuando solo se haya presentado una lista, en toda elección los asociados que conforman el órgano supremo de la asociación deben emitir su voto para que la junta directiva sea válidamente elegida, no procediendo a la proclamación de la única lista presentada sin la previa votación de los asociados. Es lo que acabamos de comentar. Así de drástico es el tema. Ahora, el presidente del consejo directivo, supuestamente es el máximo representante del consejo directivo, quien encabeza este órgano colegiado, otorga poder a favor de un tercero para que lo reemplace en el cargo. ¿Es posible? Él otorga un poder. Por ejemplo, para
quiere convocar, yo no tengo poder, saber que convoca en mi reemplazo. ¿Es posible esa, ese acuerdo unilateral? Y la respuesta es que ello solamente es posible siempre y cuando el estatuto así lo indique expresamente, que los directivos puedan actuar por intermedio de apoderado. Es más, el artículo 157 del Código Civil señala que expresamente lo siguiente: el representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente la sustitución. Y esa sustitución debería en todo caso estar establecida en el estatuto social, no es de modo propio. Así es. Esto del encargo y del otorgamiento de poder, definitivamente sí, es algo que necesariamente uno hay que considerar. Se me viene a la mente algo, seguramente muchos estudiantes de Derecho posiblemente no los haya. El contrato, ¿qué es el contrato? Por ejemplo, se me viene a la mente. El contrato dice que es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de tipo patrimonial. Es el acuerdo de dos o más partes. ¿Podría existir el contrato con una sola persona? Se dice que el contrato, señala el Código Civil, señala el 1352, si mal no recuerdo, es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de tipo patrimonial. ¿Se puede realizar el contrato con una sola persona? Ojo que señala el Código Civil que es el acuerdo entre dos o más partes, no habla de dos o más personas. Por lo tanto, una sola persona puede ejercer la función de dos partes, de vendedor y comprador. Yo, Mario Bustinza, por ejemplo, soy el vendedor, pero a mí se me otorga poder una tercera persona, que es el comprador, para que yo mismo ejerza la función de comprador. Por lo tanto, yo puedo formar dos partes, el vendedor y comprador, dos partes en una sola persona. Por eso que el Código Civil señala que es el acuerdo de dos o más partes, no se señala que es el acuerdo de dos o más personas. Solo se le vino como una especie de una miscelánea a propósito de hablar de otorgamiento de poderes. Creo que sea válido. Estudiantes de Derecho, creo que posiblemente a veces eso se nos puede escapar. Pregunta: el libro de actas que se venía usando se extravió. Un libro de actas de Consejo Directivo, libro de actas de Asamblea General. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el acuerdo de un Consejo Directivo se adhiere a un libro de actas de Asamblea General? ¿Sería válido? En principio no. Solo se establece que los acuerdos establecidos en un órgano se establecen en el libro de cada órgano. Ahora, ¿qué pasaría si solo existe un solo libro? Posiblemente en el objeto del libro le ponen libro de actas de Asamblea General y Consejo Directivo, ahí sí sería válido. O que solamente digan libro de actas uno, también sería válido. Pero si en el objeto del libro solo me señala acuerdo, libro de actas de Asamblea General, no es posible que ahí pongan los acuerdos del comité. Al menos no sería válido. Salvo que establezcan precisamente que esos también puedan ser como único libro, y ahí sí podrían adoptarse los acuerdos y establecer que estos acuerdos estén adheridos a ese único libro. Entonces, a la pregunta: el libro de actas que se venía usando se extravió. Después que se legalizó y se utilizó un nuevo libro y se recuperó el anterior, ¿se puede volver a utilizar? Porque ya se me... Ok, yo tengo el libro de actas de Asamblea General número uno. Se me perdió. Hago mi denuncia policial, voy a la notaría, me aperturan el libro número dos. Pero a la semana siguiente apareció el libro de actas número uno. Y ya llevé acuerdos posteriores a estos actos celebrados de pérdida y denuncia y el otorgamiento de un nuevo libro. Entonces, estos nuevos acuerdos, ¿ahora en qué libro los adhiero? Si ya apareció el primero, ¿se puede volver a utilizar entonces ese libro número uno?
La respuesta es clara. El decreto legislativo 1049, en su artículo 115, señala lo siguiente. Para legalizar un nuevo libro se requiere acreditar ante el notario la pérdida o conclusión del anterior. Por lo tanto, una vez legalizada la apertura del nuevo libro, el libro anterior no ha quedado definitivamente inutilizado para ser usado nuevamente. Por lo tanto, así se te aparezca el nuevo libro anterior, simplemente quedó inutilizado, ya está en desuso, no se puede utilizar. Ya se aperturó uno nuevo y a partir del segundo ya podríamos considerar de allí hacia adelante y por un orden en los asientos registrales también ya deberíamos continuar con esa adhesión a ese libro ya establecido en los asientos registrales. Pues bien, estas son algunas de las preguntas que he podido rescatar para poder realizar la conversación con ustedes. Posiblemente ustedes tengan más preguntas que hacer. Estaré guiando siempre a responder cada una de ellas. Muchísimas gracias, eso sería por mi parte la conversación que hemos tenido con ustedes. Agradecemos a los participantes y al abogado Mario Antonio Bustinza Robles por su exposición y empezamos con la sección de preguntas. Estimados participantes, a partir de este momento pueden dar sus preguntas y deben ser concisas y relacionadas al tema de la exposición. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción para mejorar las futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se le enviará un material presentado por chat de Zoom y tendrá un tiempo de 3 minutos para que puedan descargar. Los que se encuentren de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalice la encuesta de satisfacción. ¿Alguna pregunta en presencial? Leemos entonces el fecha. Una pregunta. ¿Es válido el acuerdo de que una vez vencido el periodo del Consejo Directivo, esto aún puede ejercer mientras no haya otra directiva elegida? Sí, gracias por la pregunta. Justo lo habíamos conversado inicialmente. Siempre y cuando haya establecido en el estatuto la continuidad de funciones, sí puede realizar cualquier tipo de atribución de acuerdo a sus facultades, siempre y cuando se establezca la continuidad de funciones. De no ser así, lo único que tiene facultad solamente sería la de convocatoria en el caso del presidente, ¿no? Y de los demás miembros también. Definitivamente no habría posibilidad alguna de realizar actos de disposición ni de administración, solamente la de convocatoria. Tengo una pregunta. Si las fundaciones se pueden dejar con un solo titular, ¿este da algún periodo o plazo para que pueda conseguir la pluralidad de asociados? No, bueno, en el caso de que se establezca en el estatuto, ojo que en el estatuto no existe asamblea general, en el caso de las fundaciones. En el caso de las fundaciones sí te da la posibilidad de la constitución de un fundador, pero también existe la posibilidad de un consejo de administración y demás. Entonces, si se ha constituido como tal, como testimonio, un testamento, no habría posibilidad ahí alguna de que se establezca la pluralidad. Solo será la única excepción en el caso de las fundaciones. Ya, bueno. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes. Será hasta otro momento. Muy amable. Muchas gracias a los participantes por sus preguntas y al abogado María Antonio Bustinza Robles. En estos momentos le enviaremos la encuesta y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse al siguiente Estudiante Capacita. Gracias.